Hola compañeros, continúo con el video 3. Tuve que cortarlo porque ya había pasado los 15 minutos, qué pena haberlo cortado de esa manera, pero continúo para terminar la idea. Entonces compañero, mire, les decía aquella vez que así como nos dimos cuenta para la suma y resta de vectores que sumar o restar dos o más vectores nos da uno resultante, podemos hacerlo de forma inversa. Es decir, desde un vector, por ejemplo, este vector B, podemos, siendo el resultante, podemos encontrar otros vectores que, de alguna manera, haciendo el ejercicio inverso, fueron los que lo formaron. Es decir, a este vector que usted se está dando cuenta que es el vector B, lo hemos descompuesto, eso se llama descomposición vectorial, en dos vectores. En este vector que precisamente está en el eje X, que tiene una longitud de 5 y tiene un vector unitario especial que es el vector unitario base I. Es el vector unitario base I. Entonces este vector será descomponerlo en un vector 5 que apunta en la dirección más I, más un vector 3 que apunta a la dirección, más J, que es el vector unitario del eje Y. Entonces, a partir de ahora, compañeros, vamos a descomponer a todos los vectores que analicemos, sin importar qué vector unitario tengan, vamos a descomponerlos sobre el plano o sobre los ejes X y Y, ¿correcto? Y así es que funciona esto. Para llegar de aquí a aquí, del origen a este punto, básicamente puede uno ir en dos dimensiones o mejor aún puede ir en una dimensión y una dimensión. Es decir, para llegar de aquí a aquí, de este punto a este punto, nos podemos ir en toda la diagonal, o si no, para llegar a este punto también es equivalente a avanzar una distancia en X, que sería 5 para este caso particular, y avanzar una distancia en Y, que sería 3 para esta condición, donde los avances están direccionados, es decir, se hace hacia la derecha, por eso está el vector y se hace hacia el norte, que está el vector más J. Me explico, voy a dar otro ejemplo. Consideremos, qué sé yo, consideremos otra vez un nuevo vector. ¿Sí? Entonces coloco aquí la flecha. Consideremos, qué sé yo, el vector puede ser, avancémoslo, qué sé yo, avancémoslo 4 en menos X y 4 en Y. Perdón, 7 en menos X y 4 en Y. Por ejemplo, puede ser de esa manera. Voy a bajar el grosor acá al vector. Digamos que así está bien. Listo. Y voy a cambiarle el color. Sí, cambiamos el color otra vez a verde. Listo. Entonces hacemos ese avance. Y aquí estará la flecha porque estamos avanzando desde el origen, ¿cierto? Desde el origen hasta el punto de análisis. Entonces le colocamos la respectiva flecha. Listo, este será nuestro vector. Ese vector, compañeros, él tiene unas proyecciones. También voy a llamarlo B. Llamémoslo B, no hay problema. Sigamos con la misma idea. Pudo ser otro vector, ¿sí? Pero digamos que para no confundirlos, es el mismo. Es otro vector, no es el mismo, es otro. Evidentemente es otro. Ese vector, se están dando cuenta, compañeros, que si hacemos la proyección, ¿cierto? Sobre el eje X vale menos 7. Es decir, para llegar allá donde está él avanzamos 7. Una manera, compañeros, para analizarlo es, digamos, este vector usted le genera aquí digamos, a ver, aquí tenemos una estrella. Entonces ponemos aquí la luz del sol. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la luz del sol, ¿cierto? Entonces ese sol, como usted se está dando cuenta, pues obviamente él emite rayos verticales. Y esos rayos verticales que se están dando cuenta ustedes, chocan acá y siguen en esta manera, es decir, que va a generar, con esta inclinación de este vector va a generarse una sombra, esta sombra, y esta sombra que usted está viendo sería de menos 7. Lo mismo, si ponemos la luz solar acá, evidentemente va a golpear en esta dirección. ¿Qué significa? Que los rayos aquí pueden seguir, pero fíjense que en esta dirección proyecta y va a generar una sombra en esta posición, ¿cierto? Y es decir, esa sombra para el eje vertical sería ¿quién? Sería evidentemente más 4. ¿Sí? Voy a colocar el más, lo voy a quitar. Voy a quitar el signo más. Entonces sería el más 4, para no confundirlos porque igual al 3 no le había puesto más. Listo.
Entonces evidentemente tenemos las dos sombras que son las proyecciones. Entonces para descomponer ese vector en dos dimensiones, pues básicamente creamos dos vectores nuevos, que será este que vale 7 de longitud, que tiene 7 de longitud, lo voy a cambiar de color, lo estamos dejando naranja, o dejémoslo, qué sé yo, dejémoslo como azul claro, sí, o morado, dejémoslo morado. Listo, entonces ese que vale 7, ¿cierto? Ese que vale 7, que es la componente, así la vamos a llamar a partir de ahora, la componente del vector resultante en el eje X, así lo vamos a llamar a partir de ahora, ¿correcto? ¿Sí? Y la componente del vector que es en el eje Y, que sería este vector, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, eso en ese aspecto, aquí tenemos la flecha. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que para llegar, compañeros, para llegar de este punto a este punto, tenemos que hacer este recorrido, avanzar menos 7 en la dirección menos i, que es este vector, en la dirección menos i. Voy a colocar el vector otra vez, voy a llamarlo de color rojo, ¿cierto? Esa es la dirección menos i, esa es la dirección menos i. Entonces, compañeros, siendo esa la dirección menos i, entonces queda aquí cuadrada. Esta es la dirección menos i, la flecha, ¿cierto? Y evidentemente, como estoy hablando que es menos i, pues entonces destaco el vector unitario. Esa es la diferencia entre ese vector unitario. Uno apunta hacia allá, y como nosotros habíamos visto ya lo que es la resta, ¿sí? La diferencia cambia la naturaleza. Colocarle un signo cambia la naturaleza. El vector original va hacia el más x, pero si lo giramos 180 grados, pues tiene la misma longitud, solo que cambia, o la misma característica, excepto que apunta en dirección contraria, ¿sí? Entonces, para llegar a ese vector, nosotros lo que hacemos es básicamente ir en esta dirección menos 7, en esta dirección avanzar menos 7, y donde termina menos 7 subimos, ¿cuánto? 4, que es lo que estamos haciendo acá. Lo que pasa es que estoy aplicando los vectores sobre los ejes, pero básicamente eso es equivalente a que subiéramos acá, ¿sí? Eso es equivalente a que subiéramos acá, es decir, cambiamos la dirección. Voy a colocar el vector unitario de una vez, voy a colocarlo de una vez, que sería continuar con esta dirección o con este apunte. Este vector que ustedes ven ahí es el vector unitario menos j, ¿sí? Perdón, más j, es más j, qué pena, sí, porque estamos subiendo, entonces sería más j positivo, ¿sí? Entonces cambiamos la orientación, aquí llegamos a este punto, giramos en la dirección más j, dense cuenta de lo que estoy diciendo, giramos en la dirección más j y avanzamos desde el eje X, avanzamos una distancia de 4, ¿sí? En ese avance ya está incluido el vector unitario que tiene una unidad, que vale 1, ¿sí? Que vale 1. ¿Sí? Básicamente así funciona el análisis con los vectores, compañeros. Hagan de cuenta que usted está recorriendo una distancia, pero no la haga en dos dimensiones, hágala en 1D y después en 1D, ¿sí? Y así se hace. Entonces, para llegar de este punto a este punto, compañeros, evidentemente avanzamos menos 7 en la dirección y, o sea, avanzamos, realmente se dice así, avanzamos 7 en la dirección menos y subimos 4 en la dirección j. Listo, así funciona, compañeros. Así que tenemos ya la idea de descomposición. Si por ejemplo, hagamos un ejercicio rápido mental, si por ejemplo avanzáramos de esta manera, voy a cambiar el color, ¿sí? De esta manera, voy a cambiar el color para que se den cuenta, voy a usar otro color, café puede ser. Entonces mire, en esta situación, así como lo estamos viendo, si analizamos un nuevo vector, como se están dando cuenta, básicamente ese nuevo vector tendrá el siguiente aspecto. Sí, miren, así como ustedes lo están viendo, llamémoslo vector, qué sé yo, llamémoslo vector A, digamos que es el vector A. Mire que ese vector A lo podemos descomponer de la siguiente manera, rápido. Lo descomponemos 1, 2, 3, es decir, 3 en la dirección ¿qué? Menos I, ¿cierto?
Y en J será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casualmente dio 7. Entonces sería aquí menos 3 en I, menos 7 en J. Sí, compañeros, entonces así básicamente funciona esto. Bueno, compañeros, ya para terminar en 3 dimensiones, pues tenemos incluyendo al eje Z. Nosotros sabemos que el eje X tiene el vector unitario base que es Y, que siempre apunta en esa dirección. Para Y está J y para Z será ahora K. Es decir, que si nosotros pretendemos quizás llegar a un punto, es decir, descomponer un vector de este tipo, ¿cierto? Descomponer un vector de este tipo que sea en 3 dimensiones, ¿cierto? En 3 dimensiones. Entonces, para descomponer ese vector en 3 dimensiones, evidentemente tenemos que descomponerlo, pues obviamente, en 3 vectores. Y esos 3 vectores, si me hice entender la idea, tienen que ser precisamente unos vectores especiales que vayan sobre los ejes. Es decir, que este vector que tenemos ahí, que es el vector B, lo vamos a descomponer de la siguiente manera. Vamos a hallar o avanzar una distancia, ¿cierto? Vamos a avanzar una distancia en X, ¿cierto? Avanzamos una distancia en X. Esa distancia pues puede tener cualquier valor, no pasa nada, cualquier valor, ¿cierto? Pero obviamente pues tiene que coincidir con las características del vector. Y esa distancia evidentemente de alguna manera la vamos a ubicar sobre el eje X, de tal manera de que la dirección de ella como tal sea en la dirección Y, ¿sí? En la dirección Y. Esa distancia evidentemente podemos llamarla, digamos que Bx, porque evidentemente es un número cualquiera. Antes hablamos de 5, de 7, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un número cualquiera. Entonces apenas avanzamos para llegar de aquí a aquí en 3 dimensiones, avanzamos una distancia en X, avanzamos una distancia en Y, compañeros, ¿cierto? Una distancia en Y. La dirección de esa distancia en Y pues es básicamente el vector unitario más J o menos J, cualquiera de los dos. Es decir, el vector unitario de X es Y y el de Y es J, que va acá. Y finalmente subimos al punto de encuentro, que sería este que está acá, compañeros, ¿sí? Entonces mire cómo estamos haciendo el recorrido. Estamos avanzando en X una distancia dirigida en la dirección Y, porque es la original de ese vector, ¿cierto? Es decir, avanzamos en esta distancia, avanzamos un número que es en la dirección Y, después avanzamos otro número en la dirección J, ¿cierto? Básicamente, voy a pegar aquí el vector unitario para que se den cuenta, este es el mismo J, ¿cierto? Como están analizando, ¿cierto? Ese es el mismo J acá. Este de aquí es el mismo. Recuerden que un vector no deja de ser el mismo cuando se cambia en el espacio. Entonces eso es lo que estoy analizando. Entonces avanzamos en X, después avanzamos en Y. Mire que este avance es paralelo al eje Y. Entonces significa que es en Y y que evidentemente tiene un valor BY, ¿cierto? BY en la dirección J. Y finalmente subimos un valor, ¿cierto? Subimos un valor en la dirección K, que esa dirección evidentemente es la que vamos a ubicar aquí en este punto, ¿cierto? De tal manera que conectando con el punto nos va a dar una distancia BZ, que es prácticamente el vector, como se están dando cuenta, ¿sí? Entonces, para ir en 3 dimensiones, compañeros, evidentemente o nos vamos en 3D, que es complicado analizarlo. Irnos en 3 dimensiones es complicado analizarlo, ¿cierto? Porque es de ir de este punto del 0,0 al punto direccionado, ¿cierto? Al punto dirigido, una distancia dirigida, o mejor, hacer 3 recorridos. Avanzamos algo en X, avanzamos algo en Y y avanzamos algo en Z. Y mire que la suma de esos 3 vectores nos va a dar este vector, que es el vector B, que se están dando cuenta, es el vector B. De tal manera que ya la parte analítica de eso, muchachos, evidentemente nos dará así, que ese vector B es esto. Si se dan cuenta, es avanzar una distancia en Y más una distancia en J y una distancia en K. Y básicamente ya tenemos nuestro vector tridimensional descompuesto en la dimensión X, en la dimensión Y y en la dimensión Z. Y ellos, por ser dimensiones, ellos son independientes, pero la suma de ellos tres nos da un vector en 3D. Bueno, compañeros, nos veremos en futuros ejemplos. Anhelo que les haya gustado. Dios los bendiga. Hasta luego.